La siguiente conferencia está a cargo del ingeniero Francisco Vega. El tema que va a desarrollar Francisco el ingeniero Vega es Trackless, el nuevo desarrollo de Liga. El ingeniero Vega es ingeniero civil especialista en construcción de caminos y carreteras por la Universidad Iberoamericana de México. Es gerente comercial de América Latina de la Corporación de Investigación y ha estado en los últimos 21 años dedicado a la venta estratégica y apoyo técnico para las unidades de negocios de Ingerbit. En base a su perfil ha logrado que la región tenga una apertura y una reincorporación y especificaciones muy amplias de mantenimiento, rehabilitación y construcción de pavimentos, incluyendo la especificación nacional de mezclas tibias con Evertron en varios países. Asimismo, participa y ha participado en asociaciones internacionales como la AMAC, ISA, AEMA, ARRA, AMAP, CAC y otras más. Con estas brevísimas palabras, dejo con ustedes al ingeniero Francisco Vega. Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir contigo tus experiencias. Contigo estamos. Muy bien, buenas tardes a todos. Gracias por su atención. Y bueno, con esta breve introducción, la cual agradezco a Jorge, me pongo a sus órdenes y bueno, comenzamos directamente la presentación. Vamos a hablar de nuestro tema, en este caso, que es el Trackless. Es una aplicación en específico americana, la cual, permítame un segundo. Entonces, bueno, este es un trabajo compartido con mi soporte técnico, que es el ingeniero Aaron Walker, ingeniero químico, el cual, bueno, de alguna forma hemos trabajado en este proyecto durante bastante tiempo. Iniciando en específico la presentación y antes que nada esperando que todos en sus casas y en su entorno se encuentren sanos. Pues de alguna forma vamos a empezar con el temario que se va a tocar, que es lo que es el riego de liga, una pequeña historia, o sea, el riego de liga en el tiempo, materiales con los cuales se establece el trackless, la tipificación del producto, cómo se ha estado de alguna forma cualificando, el almacenamiento, manejo y aplicación del mismo, y 5, cuál es el estatus al día de hoy de este tipo de aplicaciones. Ahora bien, como primera y única pregunta, obviamente por la dinámica de la presentación, tenemos quién de nosotros, dedicándonos a caminos y carreteras, nos ha visto de alguna forma frustrado por ver este tipo de aplicaciones después de una buena colocación de un riego de liga. Pues obviamente los equipos pesados y de operación, pues acaban levantando el riego de liga o se les acaba pegando los neumáticos dependiendo las temperaturas del medio que tengamos y también, por supuesto, la calidad del riego de liga. Entonces, simplemente para retomar precisamente ese tema de la fotografía e intentar dar una solución más, si lo queremos decir, más amigable y estable al sistema, pues surgieron varias ideas en el transcurso del tiempo y pues nada más parafraseando lo que habíamos hecho en un principio en base al temario, vamos a empezar con el riego de liga típico que conocemos en el tiempo, el cual como definición pues establece que es una aplicación ligera a base de emulsión, la cual se utiliza en diversas superficies, tanto de asfalto como concreto hidráulico, para asegurar la unión de la nueva sobrecapa asfáltica que venga para el efecto que queramos, ya sea de base negra o de superficie de rodamiento. ¿Qué genera este riego de liga? ¿Cuál es su función principal? Evitar el deslizamiento entre capas, obviamente generar una estructura sólida en el pavimento que se incorpore a la misma, permite diseños delgados, toma cargas elevadas gracias a esta misma unión y que las capas funcionen monolíticamente, o sea que tengan un
un movimiento uniforme, si es que llega a verlo, que no es la idea, para eso se establece el diseño del pavimento, y de alguna forma se puede aplicar en superficies lisas, rugosas o fresadas. Ese es el objetivo principal. Ahora bien, hoy en día conocemos dos tipos de emulsiones que se pueden utilizar en estas aplicaciones, que son base superestable, rápida, sus términos generales es CCS1H o CRS1H, como saben, la H para un asfalto duro, ¿sí? Las cuales muchas veces se diluyen, en otras ocasiones no, pero bueno, obviamente por ahorros en el proceso las acaban diluyendo. Estas típicamente se utilizan con asfaltos 64-22 o siendo caso PG, o en el caso de Perú, que hoy en día todavía sigue manejando lo que es estándares de penetración, un asfalto 40-90 para poder lograr los resultados que se están buscando. En específico, cuáles son las características y beneficios de cada una de estas dos tipos de emulsiones. Para la CC1H diluida, los pros, pues obviamente es un sistema robusto, fácil de usar, que obviamente se puede diluir, tiene buen almacenamiento, no sufre la emulsión estrés en base al bombeo y la dilución pues, mantiene su misma estabilidad, ¿no? Los materiales diluidos son más ligeros, lo que resulta, por supuesto, y acaba redundando en un rendimiento de humectación, capilaridad y percolación en las grietas y vacíos menores, o sea, que llega a tener penetración. Las contras de este es que el rompimiento y el curado son sumamente lentos. Esto que provoca, pues obvio, y mayor es 1 hora, provoca que obviamente el hecho de que lo levanten y dejen trazas los camiones y la operación de la construcción, pues sea evidente, ¿no? Además, a menudo las emulsiones diluidas sufren severos asentamientos y esto es en el proceso pues, nada más de la aplicación, ¿no? Entonces, de aquí lo que podemos también a caracterizar es la CR1H, en la cual el pro es que es un rompimiento, o el positivo es que es un rompimiento muy rápido y asimismo su curado, lo cual es lo que estamos esperando. ¿Para qué? Para que no lo levanten y dejen trazas los equipos de construcción o procuren no dejarlo. Y la contra es que, por supuesto, tiene poca estabilidad, no se puede diluir, es propensa a la degradación tanto por bombeo, mezclado y calentamiento, o sea, a fin de cuentas puede sufrir mucho estrés de emulsión y por lo general tiene limitantes de almacenamiento en el lugar y por supuesto pues eso es en los tanques, en los remolques o en las pipas que se pueden manejar para poderlo distribuir. En cualquiera de los dos casos, el residual puede comportarse de forma pegajosa bajo altas temperaturas y cuando la temperatura de superficie del pavimento, pues obviamente está el punto mayor de reblandecimiento del asfalto base. Entonces, esos son de alguna forma cómo podemos comparar los dos tipos de emulsiones típicas para riego de liga que existen hasta el día de hoy. Y ahora bien, ¿qué podemos observar en estos como consecuencia de estas condiciones bajo las cuales operan hoy en día o hasta hoy en día las emulsiones de riego de liga? Desprendimiento de la capa del asfalto por vehículos de transferencia de material, como ya lo he dicho, tráfico de construcción pesado, pavimentos tras la aplicación de una mezcla asfáltica en caliente o de una mezcla asfáltica tibia, que es cualquiera de los dos sea el caso por la temperatura de la misma emulsión y obviamente por la temperatura del medio. ¿Qué genera? Esto es generado por una pérdida de enlace o liga, desempeño estructural del pavimento, lo cual llega a ser una afectación primordial en el mismo y la disminución de la vida útil y fallo prematuro del mismo pavimento. Además de que en el proceso pues, genera un disgusto por aspecto general, descuidado, sucio, especialmente en zonas residenciales con estándares adyacentes a cemento puzolánico, concreto hidráulico en los accesos a los lotes o senderos para caminar. Teniendo como ejemplo, bueno, pues esto ustedes lo saben perfectamente, es una aplicación inadecuada en la cual pues simplemente las espreas no están limpias,
la emulsión potencialmente no tiene las condiciones y características de viscosidad que debería de contar para poder tener una distribución uniforme, ¿no? ¿Qué pasa después de esto? Pues justo lo que habíamos platicado, y este es en el mejor de los casos, como pueden ver, es una superficie fresada, la cual, bueno, se le aplicó y después pasaron los camiones o incluso la finisher sobre la misma y acabó generando levantamientos. Y la consecuencia peor, lo que habíamos platicado, la estructura del pavimento, como a fin de cuentas acaba sufriendo unas condiciones totalmente paupérrimas en un periodo muy, muy corto y corrimientos que obviamente ahondan en un proceso de reconstrucción a la brevedad, ¿no? ¿Qué hay en el riego de liga como tal? ¿Qué hay en el riego per se y qué nos puede aportar? Las investigaciones han demostrado que hasta hoy juega un papel determinante en el éxito de un proyecto. Presumiblemente anterior a esto, no se consideraba de esa manera. Cada vez está tomando más fuerza esa idea y pensando además que si esto es gran parte del éxito de un proyecto, una estructura de un pavimento, pues estamos hablando del 1% del proyecto. Entonces, algo a lo cual en relación a costos, algo a lo cual hay que ponerle atención y que se le debería poner atención o un poco más de valor en relación a lo que se está estableciendo, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Que ya lo hablamos, y valga la redundancia, por eso la insistencia del por qué es importante el riego de liga y sobre todo hacer una buena aplicación de lo mismo, la vida útil por fatiga del pavimento, aumento de roderas por razones obvias y corrimientos, y esfuerzos excedentes. Como dato, y simplemente por Brown y Brunton, tenemos que si por algún motivo no se aplica el riego de liga, se tiene determinado que el 75% disminuye el 75% la vida útil del pavimento. Y al mismo tiempo, si se aplica o se pierde el 30%, una mala aplicación del riego de liga, a fin de cuentas, la proporción ni siquiera es directa con relación a lo que se tiene. Si no lo aplicaran, sería del 70% de la pérdida útil de la misma. Entonces, de aquí la importancia y la base de tener que utilizar el riego de liga y hacerlo adecuadamente, no nada más utilizarlo, sino seguir recomendaciones y procedimientos para las mejores aplicaciones y usos de este tipo de sistemas. ¿Sí? Ahora bien, pasamos a lo que hoy en día se llama como riego de la liga antitrazas o marcas, LAT o en inglés NTT, No Tracking Tag, la cual, bueno, es una emulsión como definición, si lo quiero decir, diseñada para proporcionar un rompimiento rápido durante la aplicación, que son los beneficios que observamos en las otras dos, o está conjuntando en las otras dos, y dejando una capa de unión asfáltica no pegajosa, que evite trazas y huellas. Entonces, lo que se buscó fue tener lo mejor de los dos mundos, ¿no? Una emulsión rápida y al mismo tiempo que no se pegue, siendo que se establecería una capa uniforme. Congestión y curado rápido, típicamente en un periodo de 15 minutos, si lo pueden ver es sumamente rápido, a diferencia de una superestable, y por supuesto una rápida puede ser comparable, pero no bajo el mismo desarrollo y menos sobre una capa de asfalto, menos sobre llamemos una película de asfalto. Reduce la línea de desprendimientos por vehículos de construcción, incluso bajo altas temperaturas superficiales del pavimento, hasta 60 grados centígrados, 70 en ciertas áreas. Mantiene la capa de ligante en donde se requiere, mejora la apariencia del sitio, obviamente lo que es el hecho de verlo más limpio, ¿sí? Y obviamente en zonas residenciales pues es dramática la consideración del mismo, y minimiza la limpieza del equipo de construcción, lo cual se acaba convirtiendo en horas hombre y en dinero, ¿no? Para el contratista. No se diluye en el punto de aplicación y mejora la homogeneidad del producto. Por razones obvias, estas son las características principales de lo que es la LAT o Liga Antitrazas. Los alcances de desempeño final se siguen debatiendo y depende del método de evaluación. Hoy en día, en ese estatus está. No hay una especificación general para lo que sería un riego de liga antitrazas, ¿sí? Y en específico, pues, para cualquiera de los juegos, que es cortarte, torsión o tracción en lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno,
Siguiendo cómo se integra un riego de liga, ya estos son sus componentes, entramos en sí lo que es el riego de liga. No todas las emulsiones nos permiten o minimizan trazas, o que permiten o minimizan trazas, tienen la misma integración, o sea, podemos componerla de diferente modo. Rompimiento y curado rápidos, a una mejor adherencia, se puede lograr por dos medios. Esto es en la base en la que vamos a lograr un LAT, ¿sí? Con polímeros modificados, por ejemplo, acrílicos, de la mano de químicos de rompimiento rápido, ¿sí? Lo positivo de lo mismo, reduce la velocidad de rompimiento y la adherencia utilizando ligantes de grado PG. Aquí ya brincamos también a grado PG. Importante la disponibilidad del asfalto duro, que es uno de los componentes base de la liga antitraza, ¿sí? Sistema de calentamiento de planta, el bombeo, obviamente todo esto derivado de utilizar un asfalto duro y por supuesto un molino que esté en condiciones para manejar este tipo de asfaltos, ¿no? Las contras, la química puede ser costosa debido a que los emulsificantes de rompimiento rápido no son estables bajo esfuerzos de corte y dilución, entonces eso tendría que permitir que estuviéramos usando un mayor contenido de químico. El producto que puede tener separación con el tiempo, que acaba siendo el látex superficial para generar esto, ¿no? El polímero del que estamos hablando, ¿sí? Y por supuesto, el hecho de tener un periodo corto de almacenamiento. Ahora bien, el riego de liga, la otra manera en que lo podemos lograr o complementar es con un asfalto duro o de baja penetración, que puede lograrse con una mezcla de vea petróleo más un grado PG que tengamos establecido, normalmente emulsificado con un químico de rompimiento superestable. Las ventajas de que ya estamos entrando de lleno a acaparar todos los medios que puede ofrecer o ventajas que puede ofrecer este tipo de emulsión, son los asfaltos duros, suelen producir emulsiones de rotura más rápida, ¿sí? Independientemente del tipo de químico que se utilice, incluidos los rompimientos lentos y rompimiento acelerado. Pero aquí lo que estamos intentando hacer es un equilibrio. ¿Y esto qué nos genera? Un mejor almacenamiento y una emulsión que permita que se estrese menos al bombeo. Las contras, pues las oclusiones, restricciones al estar manejando una emulsión de rompimiento lento, pues obviamente en las boquillas de aspersión, pues va a tener un proceso que va a condicionar el uso rápido de las mismas, ¿no? Y obviamente al estar utilizando un asfalto más duro, pues esto nos va a obviamente tener ciertos niveles de consecuencias y limitantes en el proceso. Los productos NTT o LTT preparados con ligantes duros son mucho más frecuentes en América del Norte, específicamente en Estados Unidos, en lo que está basado el resto de la presentación. Más de la mitad de los estados de los Estados Unidos especifican ahora algún tipo de NTT. LAT, ¿qué lo determina? ¿Qué hace que nuestra emulsión la podamos llamar LAT o liga antitrazas? Al mismo tiempo NTT, también llamado en inglés, basados en asfaltos duros, y lo recalco, asfaltos duros, son muy comunes desde aproximadamente el 2009. Típicamente implica uso de asfalto emulsionado que tiene un punto de blandecimiento mayor a 60 grados centígrados y penetración igual o menor a 20 dmm. El material funciona como adhesivo de fusión en caliente por razones de proceso lógico, ya que tenemos que elevar la temperatura. Y sobre esto pues estaría la capa de asfalto en caliente, de mezcla de asfalto en caliente o mezcla de asfalto tibio. El riego se derrite al colocar este tipo de productos, fluye y fusiona las dos capas de contacto. La reología del asfalto requiere una temperatura de hasta 175 grados durante la molienda. Entonces, para esto, obviamente ocasionado por el hecho de estar utilizando un asfalto rígido o tan duro, ¿no? Escenarios de temperatura. Regresemos al ejemplo de una emulsión que hasta el día de hoy se maneja típicamente o que se ve comúnmente en el mercado.
es una molienda para una CC1H con contenido asfáltico del 62%. Y si ven las temperaturas de salida, estamos hablando de que son de 140 contra solución jabonosa de 40 y 80, ¿sí? Perdón, de 140 del asfalto con una solución jabonosa de 40 y la temperatura de salida de 85. Los parámetros de molienda para LAT, o sea, para la liga antitraza, estamos hablando bajo las mismas condiciones con un 62% de contenido asfáltico, tenemos que meter el asfalto a 175 y a pesar de esto, evitar un choque térmico elevando la temperatura de la solución jabonosa a 65 y la estamos sacando a una temperatura de 109, ¿sí? Como pueden ver, debido a la calidad de emulsión, suele ser inversamente proporcional la desviación de la temperatura, que como lo pueden ver abajo, está mencionado abajo, sería la temperatura del asfalto menos la temperatura del jabón. Prosiguiendo con el proceso de comparación de una LAT contra una emulsión convencional para riego de liga, y para que esto es una ventaja considerable, estaríamos bajando el contenido asfáltico o proponiendo el contenido asfáltico al 52% por peso de la emulsión. Entonces, habiendo bajado el contenido asfáltico, nos permite obtener un proceso más estable de salida a 97 grados centígrados, ¿no? Siendo que estamos utilizando las mismas condicionantes que en la emulsión anterior. Por lo general, un menor contenido de sólidos residuos da un resultado de emulsión, menor viscosidad y más inestable, que esta sería la parte negativa hasta cierto punto. Si encontramos el punto fino de la emulsión, no debe ser una situación de complejidad y disminuye la vida útil del producto. Volvemos a almacenamiento en específico. Esto es calculado por la ley de Stroke. El asentamiento es proporcional a la viscosidad del medio, en este caso viscosidad de la emulsión. En otras palabras, a medida que disminuye la viscosidad aparente de la emulsión, el asentamiento aumenta y viceversa. Este fenómeno de viscosidad aparente se puede superar típicamente mediante el uso de estabilizadores de emulsión. El material, cuando se utiliza en formulación en conjunto con un emulsificante primario, reduce el asentamiento y a su vez extiende la vida útil de la emulsión, lo cual es lo que nos da ese punto fino para poder compensar las condiciones en las cuales se maneja. ¿Sí? ¿Cuáles son las especificaciones que existen hoy en día? Hoy en día, como consolidadas, no existen, no hay una determinada. Cada estado, cada región establece, mientras haya un funcionamiento adecuado de la emulsión y no se pegue a las llantas, neumáticos o cualquier tipo de equipo que haya en el tren de construcción, esto se va a seguir permitiendo seguir adelante, ¿no? Y hacer la obra adecuadamente y tender el riego de liga. La emulsión LAT puede denominarse, y estos son todos los nombres que les han dado en Estados Unidos, NTT, No Tracking Tag, o No Tracking ESOLs y Superestable 1HH, Superestable 1BH, o sea, a fin de cuentas le han dado todo tipo de nombres para poderlo establecer. No Tracking Emulsion Asphalt, Very Hard Solution, tricoleterado. Entonces, bueno, con esto tenemos condiciones para establecer los parámetros que queremos como emulsión definitiva, ¿no? La mayoría de los productos están alineados y cumplen con las siguientes especificaciones, las cuales, insisto, son todavía recomendaciones y cada estado o cada región toma la suya. Residuo por destilación mayor al 50, viscosidad Sable Fluor de 0 a 100, estabilidad de almacenamiento a 24 horas es menor al 1%, asentamiento a 5 días es menor al 5%, el retenido en malla es básicamente nada, es menor al 0.3, penetración mayor al 20, que obviamente es muy generado por el asfalto, el punto de reblandecimiento que tiene que ser mayor al 65, solubilidad entre 97,5 o menor a 1,
y lo que es el ODSR, el Original Dynamic Share Rheometer, que es mayor al 1. Aquí haciendo un análisis general de lo que se presentó en la tabla anterior, el residuo disminuye contra la SS1, si lo ya es haciendo un resumen, es especificación lo que permite es que tiene que ser mayor al 50% contra la SS1, que tiene que ser mayor al 57%. Entonces hay un ahorro considerable de asfalto, pensando que la otra es diluida, pero pues tiene un problema de estabilidad bastante fuerte, ¿no? Y de estrés en un momento dado. Las propiedades del asentamiento, es decir, la estabilidad del almacenamiento a 24 horas de asentamiento a 5 días, son sumamente importantes, ¿no? Es algo que ellos observan y que típicamente se está siguiendo en este aspecto, ¿sí? La penetración tiene que ser mayor a 20, ODCR a 82 grados centígrados mayor a 1. La especificación del uso del asfalto duro, eso es lo que nos va a permitir el poder cumplir con esta especificación, ¿no? Otras propiedades no especificadas, pero igualmente importantes, sería la estabilidad del bombeo y a corte, el trabajo a corte, qué tan bueno es la mezcla, cómo se bombea y cómo se desliga el material. Capacidad de humectar, penetración, finos restantes y sobre todo fijándonos en los finos que quedan en la superficie que está fresada, ¿no? Con la cual vamos a ligar la nueva capa. Esto es una muestra de una emulsión del lado izquierdo, en la cual podemos observar el asentamiento a 5 días, la separación, y viceversa del lado derecho podemos observar una evaluación de la emulsión LAT, la cual pues muestra prácticamente que no tiene asentamiento y no tiene nivel de separación, ¿sí? Y con respecto a esto, la cualificación del producto, la mayoría de las agencias permiten que los productos por sus propias especificaciones con los productos LAT. Muestras solicitadas por la agencia es como lo establecen, se les entrega y ellos las evalúan en base a sus condicionantes y lo que acaban típicamente evaluando es la velocidad de rompimiento, la adherencia de la emulsión ya curada y, como ve, la fuerza retentiva o de liga. Se llevan a cabo ensayos en campo, se determina la retenencia relativa y se obtienen muestreos, núcleos o corazones para poder probar la capacidad retentiva de la misma, ¿no? Tiempos de rompimiento y adherencia. No existe un único método para determinar el tiempo de rompimiento y curado, así como para adherencia relativa en las emulsiones LAT. Seguimos insistiendo, no hay algo integrado que permita establecer parámetros generales. Entonces, lo que hacen en términos generales las personas, en este caso las entidades que lo regulan, acaban apegándose a alguna otra prueba que existe hoy en día en el medio. Con esto se tiene que, por ejemplo, aquí se utilizó el Roller Wear Test, que es una prueba específicamente para pintura vial, ¿sí? En la cual este es el procedimiento de evaluación, se aplica la emulsión en papel fieltro o membrana para techo, comprobable, en el cual se aplica 38 milímetros de espesor de película húmeda, o bueno, en este caso de asfalto, equivalente a 0.4 litros por metro cuadrado, que es lo típico que se establece. Se permite a la emulsión curar bajo algunas condiciones específicas durante un lapso de tiempo. Típicamente es entre 20 y 60 minutos a temperatura ambiente, o sea, una temperatura de laboratorio regularmente controlada, ¿sí? Con 30 a 50% de humedad relativa. A continuación se coloca una masa que equivale a 4.5 kilos. Esto es, insisto, una prueba típica que se desarrolla ahí en Estados Unidos, una CTM D711, con la cual se rola sobre el papel para ver cómo va desarrollando su adherencia a la superficie, la emulsión, y se toman lecturas cada 20, 30, 40, 50 y 60 minutos después de que curó. Y con eso se termina evaluando.
Las marcas mostradas que más se toman en cuenta para lograr el grado de adherencia, se requiere un resultado que ya no muestre ninguna huella sobre los 30 a 60 minutos. Esto es lo que determina que pueda ser una LAT o una NTT. El método es más que una medida de tiempo de rompimiento y curado, o sea, como aclaración, y es un entorno de laboratorio, o sea, como lo mencioné, es una temperatura regulada, y lo único que nos va a demostrar va a ser que la retención y la adherencia, pero a fin de cuentas va a ser subjetiva en relación a lo que se observa en el proceso, ¿no? Siendo que esperamos que ya no tenga ninguna traza. ¿Sí? Este es el rodillo, espero que estén familiarizados con él. En relación a las pinturas, sé que muchas veces no se utilizan el nivel de pinturas que están establecidas a nivel de Estados Unidos con especificación, pero bueno, este es el rodillo que se acaba empleando. Fortaleza de la unión en la liga. Esto es a lo que nos tenemos que concentrar para poder desarrollar un aspecto general de lo que estaríamos esperando de parte de LAT. ¿Sí? Múltiples procedimientos se han utilizado para determinar esta resistencia, pero en específico buscando que podamos seguir un parámetro establecido tanto de corte, tracción y torsión. Los resultados varían dependiendo del método que hemos utilizado. Entonces, a fin de cuentas, pues vamos a estar atenidos a lo que acabemos estableciendo como una, si no una ley general, una ley específica para cada proyecto, entendiendo que las temperaturas pues, van a cambiar en cada uno de ellos, ¿no? Aquí me referiré nada más como, valga la redundancia, referencia a la interfase de fuerza de corte de Luisiana, que es una prueba establecida en el estado de Luisiana, en Estados Unidos, que es una Astro TP114. Puede usarse muestra en laboratorio entre 100 a 150 milímetros. La muestra suele cortarse conforme a la base y el espesor de sobrecapa 50 milímetros sobre el total de muestra captada de 100 milímetros. Muestra colocada en equipo de prueba para estabilidad Marshall, que seguramente están familiarizados con él, y esto se prueba a 20 grados centígrados, lo cual nos permite establecer el corte que se va a llevar en el fallo de la misma, ¿no? La carga máxima cada uno de los tres muestras, o sea, buscan 3 puntos en la gráfica, y esto lo que nos permite sacar un promedio de 100 PSI sin ningún resultado, y nos permite establecerlo, mayor a 50 PSI como superficie fresada, o si no es superficie fresada, pues obviamente esto se vuelve todavía más estricto y bajamos a 30 PSI superficie no fresada. La superficie fresada ofrece una mayor energía de resistencia por todos los finos que quedaron en ella y el enlace de mecánico. Las emulsiones LAT suelen tener una mayor resistencia a la unión y corte debido a la rheología, a la rigidez del asfalto como tal, ¿no? Esta es la máquina que seguro están, como les mencionaba, que están familiarizadas con ella. Tiene algunas adaptaciones específicamente que hizo la agencia de Luisiana, el DOT de Luisiana, pero esto es a lo que estaríamos atenidos en esta prueba de corte, ¿no? Pasamos ya en sí a lo que es la prueba de almacenamiento, manejo y aplicación de la misma, lo cual verán que realmente no tiene mayor complejidad en relación a lo que conocemos hoy en día, ¿no? Al contrario, son beneficios que puede prestar la emulsión al tenerla bajo esta calidad. No permite no permitir que se congele o hierva. Obviamente cambios de temperatura muy bruscos no es conveniente y eso no es para esta emulsión exclusivamente, es para cualquier emulsión. Comprobar la compatibilidad del material, principalmente evitar contacto entre las emulsiones catiónicas y aniónicas. Esto es en la planta específicamente, para poder establecer las condiciones adecuadas en este caso, de carga de la emulsión. Tanques verticales preferentemente para no generar para generar una menor área de separación, si es que existe en la capa superficial, y lo que le llamamos, costra. No almacenar durante periodos muy prolongados por razones naturales, estamos hablando de un asfalto duro, ¿sí? Y el almacenamiento tiene que estar sobre 65 y 85 grados centígrados. De alguna forma lo va a exigir el mismo asfalto, ¿no? Si no, no vamos a poder tener una emulsión en la viscosidad que debemos.
para poder trabajarla y manipularla. La aplicación, la temperatura mínima recomendada para una LAT deberá ser 10 grados centígrados y subiendo. LAT debe mezclarse o recircularse periódicamente de forma suave ante su uso y mezclas amigables del huevo para evitar estrés. El calor excesivo puede degradar el producto. Calor excesivo me refiero a arriba de los 90, 100 grados centígrados. Obviamente estamos hablando ya de una temperatura excesiva. Se aplica entre 75 y 80 grados centígrados, lo cual puede lograr cualquier camión distribuidor. Y la superficie debe barrerse, sopletearse o aspirarse antes de la aplicación, que eso es un procedimiento natural que casi todo el mundo hace. No diluir. Obviamente el contenido asfáltico, al haberlo bajado, va a permitir que no lo hagamos refiriéndose a costos y que tenga una buena adherencia. Las tasas de aplicación típicas son de 0.15 a 0.55 litros por metro cuadrado. Se puede utilizar diésel para limpiar las boquillas del camión distribuidor, las barras de aspersión en el caso que tengamos estas obstrucciones, ¿no? Lo cual lo vuelve también más sencillo de operar, porque nada más sería una limpieza sencilla, no sería tener que retirar todo. Una aplicación adecuada es esta. Estas fotos podemos ver una distribución de los aspersores perfectamente establecida, la cual, bueno, también vemos una aplicación uniforme en toda la superficie y, bueno, pues obviamente los resultados van a ser los adecuados, en los cuales nos va a permitir hacer pruebas como esta, que para nosotros son cruciales, los camineros, y que a fin de cuentas pues pueden desarrollar una prueba por lo menos visual y de carácter personal, que es el hecho de utilizar el tacón para ver si se levanta o permite ya estar sobre ello con los equipos de construcción, ¿sí? ¿Cuál es el estado actual de la técnica? Ya pasando al último punto. Las formulaciones están perfeccionando y mejorando constantemente. Como pueden ver, existían esos dos, si utilizar un emulsificante de rompimiento rápido, un emulsificante de rompimiento lento, existen las dos opciones y bajo esas condiciones los sistemas catiónicos están empezando a ganar impulso. Hasta hoy en día la mayoría de los sistemas que se utilizan son de tipo aniónico. Las formulaciones son dinámicas, están cambiando constantemente, precisamente buscando este punto fino de la aplicación para cada zona y obviamente intentando generar una sola emulsión que trabaje en cualquier lado, buscando tres puntos principales: la reducción del asentamiento, la capacidad de humectación de la superficie de tendido y la estabilidad de bombeo, ¿no? Asimismo del almacenamiento. Los métodos cuantitativos para delinear adherencia a partir de liga antitraza cada vez son más comunes. O sea, a fin de cuentas hay una STM que mide la pegosidad, por llamarlo de alguna forma, o la adherencia del asphalt binder, del asfalto como tal, ¿no? Y para esto se requiere como prueba una película de 1 milímetro penetrada lentamente con una DCR, con una aguja rotatoria, que se registra la fuerza en 10 newtons. A continuación se ejecuta un paso de desprenderlo, desprender la capa, que se mide bajo fuerza de espacio en milímetros. Posteriormente se integra el gráfico para determinar la adherencia relativa en joules sobre metro cuadrado, y cuanto sea mayor la energía, más adhesivo, más pegajosa y más unión va a sufrir la emulsión y va a permitir que la desarrollemos. Aquí está hasta donde ha llegado lo que es la técnica hoy en día, que está aparentemente en su etapa final, pero todo el mundo sigue buscando una emulsión que sirva para la mayoría de las operaciones. Señores, les agradezco enormemente su atención, agradezco al comité organizador del evento y por supuesto al ingeniero Jorge Lazarte por invitarme a participar. Espero que haya sido de su satisfacción la presentación. Cualquier pregunta que tengan, estamos a su disposición y quedamos atentos. Señor Lazarte, quedo a sus órdenes. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Francisco, por tu importante e interesante conferencia. Sumamente ilustrativa y un placer haberte tenido con nosotros. Y
Gracias, Francisco.